Interesado por el folclore y la mitología desde una edad temprana, me encontré a medida que fui creciendo en situaciones de diálogo con personas que desconocían el asunto, y a la hora de explicar estos temas, como el de las hadas, podía suponer todo un reto, porque dentro de la vasta gama de seres fantásticos, el término hada era asociado por ellos con bellas mujeres, diminutas, de ingenua dulzura y con alas de mariposa. Basta con buscar imágenes al respecto en internet para ver a lo que me refiero. En el día de hoy vamos a derrumbar algunos de estos estereotipos, que en lo personal considero bastante simplistas, pero que siento que merece ser aclarado para que conozcan realmente lo que significa hablar de hadas. Las hadas. La palabra hada proviene del latín fata y a su vez de fatum, que significa destino. Es utilizada en español para hablar de los espíritus femeninos. Sin embargo, la derivación de la palabra fairy en inglés no solo es utilizada para hablar de una amplia cantidad de criaturas sobrenaturales, sino también para un lugar encantado y el conjunto de seres que lo habitan. Algo que hay que señalar, puesto que en español utilizamos los términos hada y duende por separado, para hablar independientemente de seres femeninos o masculinos. En lo que respecta a las hadas femeninas, muchas de ellas son hadas natas, nacidas y vinculadas a la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales que desconocemos, pero también las hay convertidas, estas últimas por alguna infracción consciente o inconsciente, pero también haber sido raptadas o quedar atrapadas en el mundo férico por otros motivos. Las hadas tienden a evitar el contacto con los hombres, a diferencia de los duendes, que sí tienen interés por los asuntos humanos, incluso por habitar hogares y encantarlos. ¿Las hadas son solo fantasías infantiles? La respuesta es simple, no. Más allá de que con los años el mundo de las hadas ha sido asociado y catalogado como algo meramente infantil, lo cierto es que se trata de un tema serio, al que se puede acceder por medio de dos caminos, los dos respetables y serios, y que dejan en evidencia lo absurdo del concepto generalizado que muchos presumen, ignorando la verdadera naturaleza del tema. Por un lado, podemos entender a las hadas como seres que bajo diversos nombres forman parte de las creencias de muchos pueblos, distribuidos en muchas partes del mundo a lo largo de la historia, dando forma a un folclore que incluye historias y tradiciones asociadas con estos seres, incluso llegando a ser temidos por algunas poblaciones. Por otro lado, se puede entender a las hadas como un fenómeno experimentado por ciertos individuos, que han tenido experiencias con seres aparentemente sobrenaturales o preternaturales, también experimentando situaciones dentro de un contexto inexplicable, pero que en muchos casos están relacionados con las apariciones de seres, pérdidas temporales, entre otros, y que encuentran relación con el ya mencionado folclore de las hadas. ¿Las hadas tienen alas? La respuesta es no. Son poco comunes las hadas con alas que aparecen en los viejos relatos folclóricos, siendo más bien un añadido relativamente moderno. Estas hicieron una de sus primeras apariciones en El rizo robado, en 1712, poema narrativo del autor Alexander Pope, obra que fue un éxito satirizando una pequeña disputa comparándola con la épica clásica de los dioses. Fueron también las pinturas de artistas renacentistas, sobre todo de Cupido y su séquito de ayudantes femeninas, las que influyeron en los artistas y escritores posteriores, sobre todo en la época victoriana. De igual forma, las descripciones de los ángeles bíblicos. De hecho, era muy extendida la creencia de que las hadas eran ángeles caídos. Algunas de las hadas de las leyendas folclóricas utilizan en realidad conjuros para alzarse del suelo y volar. Muchas tradiciones hablan de ramas o manojos de hierba como medio, algo que podemos reconocer en las brujas clásicas también. ¿Todas las hadas son pequeñas? En lo que respecta al tamaño de las hadas, y si bien es común encontrarlas de pequeño tamaño, fue el diminuto mundo del País de las Hadas de Shakespeare y otros poetas lo que popularizó su inusual tamaño. Sin embargo,
En las leyendas y relatos folclóricos, las hay de todas formas y tamaños, capaces incluso de cambiar su forma a voluntad, tal y como señala el gran poeta y folclorista William Butler Yeats. No crean que las hadas son simplemente pequeñas. Todo lo que les concierne está regido por el capricho, incluso su tamaño. Según parece, adoptan la forma y estatura que les apetece en cada momento. Las novelas medievales de caballería solían incluir a personajes de estatura humana o mayor, como es el caso del Caballero Verde y el Hada Morgana. También en diversas leyendas, y en particular una recopilada por los hermanos Grimm, titulada Las tres doncellas del lago, podemos encontrar a tres hadas hermosas, pero con una apariencia y estatura normal. Las hadas del folclore pueden tener una estatura normal, sobre todo las hadas solitarias. Sin embargo, su aspecto suele estar sujeto a voluntad, pudiendo ser altas, pero también manifestarse con estaturas diminutas. Respecto a este tema, añade nuevamente Yeats: las hadas irlandesas pueden ser tan grandes como nosotros, o incluso mayores, mientras que en ocasiones, según me han contado, no alcanzan el metro de altura. Respecto a la capacidad para cambiar de forma, algunos suponen que hacerlo tiene un precio, ya que con cada transformación hacen que se vayan volviendo cada vez más pequeñas, hasta reducirlas a un tamaño que pudiera hacerlas desaparecer por completo. ¿Las hadas son buenas o malas? No es tan fácil definirlo con algo tan simple, porque si algo caracteriza a los seres del reino de las hadas en el folclore, es un sentido moral distinto, y que suele estar sujeto a un temperamento que nos podría parecer ambivalente. Con esto quiero decir que pueden tener desde una actitud muy bondadosa con los humanos a una totalmente vengativa o malintencionada. El folclore nos habla de muchos pueblos que en la antigüedad tenían una relación de mucho respeto hacia estos seres. Como señala Evan Wertz en su trabajo La fe en las hadas en los países célticos, pero también se menciona a muchos de los pueblos que sufrieron las consecuencias catastróficas por ofender al llamado buen pueblo, incluso por ofenderlos por cuestiones que nos parecerían simples. Puede que aquel dicho que dice "no existe hada malvada, sino más bien una hada que ha sido ofendida", tenga algo de cierto, ya que muchas veces basta con romper una sola regla o condición impuesta por el hada más bondadosa para ofenderla y desatar su ira. La evolución de los llamados préstamos a las hadas, según señala J. G. Campbell en Supersticiones de las altas tierras e islas de Escocia, solo aceptan el exacto equivalente a lo que se les ha prestado, ni más ni menos. Si se les ofrece más, se ofenden y nunca más vuelven a dar la oportunidad de que se repita el mismo insulto. Curiosamente, ellas devuelven sus préstamos a los humanos, pero de una manera muy generosa. Por lo general, muchas de las hadas, incluso las más peligrosas, eran incapaces de mentir, optando en cambio por utilizar un lenguaje equívoco para sus fines. Existen las llamadas corte del bien y corte del mal, cada una con sus manifestaciones acorde a su nombre, pero el respeto y la precaución por parte de los pueblos humanos hacia estas manifestaciones del pueblo férico eran muy tenidas en cuenta. De igual forma, a la hora de interferir en sus asuntos o espiarlas en sus dominios, algo que era castigado severamente por estos seres. Con estas preguntas y respuestas simples, espero haber aclarado algunas cuestiones que tienen que ver con las hadas a nivel folclórico. Claro que existen muchas otras, incluso algunas que se contraponen, pero las iremos viendo en próximos trabajos. Les comentaré que al ver muchas de las representaciones actuales sobre estos seres y analizar los contenidos de diversos puntos, he llegado a sentir que algo se nos olvida, y que faltan varios trabajos visuales o audiovisuales modernos sobre este tema. Puede que las hadas, los duendes y los gnomos solo vivan en los laberintos de nuestra mente, pero su entorno, el cual ha servido de escenario para sus manifestaciones, son, creo yo, los que resultan interesantes para estudiar este fenómeno y encontrar más respuestas, no solo sobre su existencia, sino el valor mismo que tienen y que de un modo u otro estamos descuidando. En lo personal, estos seres son para mí, como la naturaleza misma, y todo lo que esto conlleva.
Si el video te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.